¿Quién es el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le agradezco a Tonatiuh Castro Silva, investigador y docente universitario, experto en temas indígenas, que esté con nosotros esta mañana. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, es un gusto acompañarles. Dicen que es el regreso de Benito Juárez a la Corte. ¿Es correcto esto, Tonatiuh? ¿Es el regreso de Benito Juárez a la Corte? La coyuntura en la que nos encontramos ha tomado este rumbo en el que el simbolismo que apela a una romantización de los pueblos originarios equipara desafortunadamente a ambos personajes. Este silogismo en el que el personaje en cuestión, situación que pudiésemos incluso analizar sin siquiera mencionar su nombre, por los aspectos históricos que conlleva y por aspectos también que tienen que ver con el panorama jurídico real de México, los retos que enfrenta. Podemos establecer que el silogismo, es decir, esta equiparación entre personajes, por lo menos podemos decir, en términos coloquiales, que es de mal gusto. Sí. Pero ahondando más, podemos decir que es un agravio para el derecho y es una injuria para la historia del país. Equiparar a algún determinado personaje que tiene una trayectoria más fincada en la política que en la juridicidad es una cuestión que desdibuja al personaje con el cual se compara de nuestro pasado nacional, Benito Juárez, y oscurece también la historia en el sentido de que hay un personaje más que tuvo un perfil como el que se le adjudica, al igual que en el caso de Benito Juárez, que es Ignacio Ramírez, sí, el nigromante, quien también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1877 a 1879, cuando fallece el nigromante. No solo tenía una raíz o raíces, como se dice comúnmente, cuando una persona no es plenamente originaria o indígena, sino que claramente estaba identificada su condición étnica. Él era descendiente de náhuatl, así como de purépecha o tarazos, como se les conoce también a este pueblo originario de Michoacán. En el caso de su padre, incluso estaba identificada una ascendencia proveniente en la realeza del Imperio Azteca. De tal manera que estos personajes históricos, Benito Juárez y el nigromante, se convierten en paradigmas para analizar la situación del presente. De tal manera que el revisar el perfil de el personaje que ahora se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia, pues nos consume tiempo respecto a otras cuestiones que hay que considerar. En el caso de Benito Juárez, y disculpa Juan Carlos, sí, que insiste en el aspecto histórico, pero me parece fundamental para analizar el presente. En el caso de Benito Juárez tenemos un perfil distinto al de Ignacio Ramírez el nigromante, porque mientras Juárez, con todo el respeto y la gran virtud que debemos reconocerle como presidente de nuestro país, como el gran presidente que fue. Por otro lado, en cuanto a su condición étnica, zapoteca, tendríamos en todo caso, desde una visión simplista del presente, que hacerle una serie de reclamos respecto a la ausencia del pluralismo jurídico. Sin embargo, a partir del principio de relativismo cultural, podemos entender que fue un hombre de su época, podemos entender los apremios que tenía la República Mexicana en ese momento en el que además no solo el derecho, sino las ciencias humanas en lo general, se caracterizaban por el positivismo, o bien en el plano político el liberalismo, que fue el paradigma que permitió que se lograra la conformación republicana
en lo que ahora es México. De esta manera quedan descobijados los pueblos originarios, y no solo eso, sino que incluso el paradigma del liberalismo impone el individualismo, que es uno de sus principios, ante el colectivismo, que es un rasgo, por supuesto, de la vida social en los pueblos originarios. En cambio, el nigromante se caracterizó por un fuerte discurso de defensa de los pueblos originarios, sí, pero también se le considera un precursor del feminismo en México. En el caso de su faceta indigenista, un evento histórico bien recordado es el hecho de que él fue sometido a un proceso judicial a partir de un artículo que publicó en el año de 1850 en defensa de los pueblos originarios, haciendo una severa crítica a los agricultores que esclavizaban a los pueblos originarios en México, no solo de Oaxaca. El nigromante pues deja un legado que suele ser desconocido. Tenemos entonces dos prototipos históricos que nos deben dar luz ante la situación del presente. Por un lado, en cuanto a la inminente llegada del personaje que ahora se debate entre Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz, que se debate a través de la opinión pública en medios noticiosos, en redes sociales, acerca de la caracterización de su perfil, si será el idóneo o no lo será, o si es el nuevo Juárez. Bueno, dicho como ya lo mencionaba de una manera simplista, pues ojalá no lo sea, porque en este caso el pluralismo jurídico, como él mismo lo presume y como es el concepto central también de su tesis de licenciatura, pues no tendría lugar. Sí. Sin embargo, en este rubro de la formación y sobre todo de la experiencia, es importante considerar este mismo sentido histórico, y bien, comparando con el personaje, si esto es lo que se presume. Recordemos que don Benito Juárez fue presidente gracias a su trayectoria principalmente como abogado, como jurista, porque él no arriba a partir de que haya hecho una campaña electoral. No fue un político como lo concebimos en el siglo XX o en el siglo XXI, sí, sino que fue a partir de su amplia trayectoria como jurista que él realiza una carrera que arranca en Oaxaca en este plano del derecho y de las distintas instancias de procuración y administración de la justicia, y que va escalando de tal manera que él llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido. Por otro lado, tenemos el caso que ya mencionaba del nigromante, que en este mismo terreno sí tuvo injerencia en otros ámbitos, sobre todo en el caso de la literatura y del periodismo, y que en este terreno específico de la administración de la justicia abogó por los pueblos originarios. En el presente, pues, se requeriría, para lograr el pluralismo jurídico al que se aspira y al que aspiramos, y lo digo en primera persona porque he sido partícipe de los procesos encaminados a ello, al menos en el caso de Sonora, y que por cierto aparece en algunos de estos méritos que modestamente ahora menciono, ligados a otras personas, como es el caso del reconocimiento del territorio del pueblo yaqui, y que con el plan de justicia cristaliza, pero que tiene antecedentes de más de 30 años para que se haya logrado. En ese sentido, para el logro del verdadero pluralismo jurídico, no es necesario que una persona en lo particular
arribe a la presidencia o bien se integre como magistrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo planteo de esta manera puntual. Dice él, Tonatiuh Castro Silva, investigador y docente universitario, dice Hugo Aguilar Ortiz, que va a incorporar la visión colectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos en la impartición de justicia. Dice que él quiere una corte con perspectiva social, sensible a las realidades de los más excluidos. Dice que contrario a los formalismos, busca un impacto efectivo en la vida de las comunidades. ¿A qué se refiere Hugo Aguilar Ortiz con estas ideas y con estas propuestas a su paso como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se refiere a una visión personalista de los retos que se tienen para el logro del pluralismo jurídico. Asumir que el arribo de una persona a la Suprema Corte de Justicia, ya sea como magistrado o como presidente, resolverá las problemáticas de los pueblos originarios y que traerá justicia finalmente para los mismos, es como, o sería como asumir que colocar en la presidencia de la ANUYES, en la rectoría de la UNAM, o bien como secretario de Educación Pública a un miembro de los pueblos originarios, resolverá por sí mismo, al arribo, el rezago educativo de los pueblos originarios. Menciono puntualmente un aspecto que nos permite evaluar los vacíos, las deficiencias que existen. En México está dispuesto el derecho que se tiene a partir del derecho humano a que toda persona sea atendida por un tribunal de manera justa e imparcial, y llevado esto al caso de los pueblos originarios, en particular en nuestro país, toda persona tiene derecho a contar con intérpretes, con traductores. Sin embargo, esto ocurre de manera muy limitada, si no es que no ocurre. ¿A qué se debe? Aun cuando está dispuesto normativamente, y estoy hablando pues de la Procuración y de la Administración de la Justicia a lo largo y ancho del país, dispuesto normativamente desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe, por un lado, el perfil profesional apropiado en una dimensión requerida, es decir, ¿dónde están los traductores, los intérpretes, que además tengan un determinado conocimiento del derecho para intervenir en los procesos o diligencias que se les requiera? En algunas regiones del país, como es el caso del centro, existen organizaciones, hay varias organizaciones, entre ellas OTIGLI, que congregan a profesionales del derecho que son miembros de comunidades indígenas u originarios que prestan sus servicios en ministerios públicos, en juzgados o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal oficio no existe en Sonora. En la mayoría de los estados del país no existe. Entonces, ¿qué ocurre ante esas situaciones? Pues se carece de este rol, no se le brinda a la persona involucrada en un litigio que tiene el derecho, no se le proporciona este derecho, aun cuando, aquí aparece una segunda cuestión, aun cuando existiera la posibilidad de recurrir a algún determinado intérprete o traductor, porque efectivamente es posible encontrarle en la región. Estoy hablando específicamente del municipio en el que nos encontramos, en Hermosillo. Sí. Han ocurrido casos, de los cuales tengo conocimiento, en los que teniendo posibilidad de involucrar, de atraer algún intérprete, algún traductor, ya sea de zapoteco, de mixteco, náhuatl, etcétera, las instancias no hacen el trabajo que les corresponde, las instancias de administración de la justicia no han hecho el trabajo que les ha correspondido, de tal manera que no se debe esto a que no existan hablantes que pudiesen coadyuvar a una resolución intercultural apropiada. Y aquí cabe pues el cuestionamiento que ha hecho ante esta situación
el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y no estoy hablando del llamado periodo neoliberal, sino que estoy hablando del tiempo de vigencia que han tenido estas normas que lo disponen. Y esto me lleva a retomar el asunto educativo, que lo mencionaba únicamente como una analogía, pero que merece un examen en este mismo sentido y que nos sirve para entender otra cuestión que se presume. ¿Por qué sería determinado personaje el primero perteneciente a una comunidad originaria en llegar a la Suprema Corte? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Ocurre gracias a la genialidad, a la formación y experiencia de este personaje. No, se debe a una problemática de la cual adolecen los pueblos originarios, que es la falta de formación académica profesional. En México existen alrededor de 15 universidades interculturales, lo cual es por supuesto insuficiente. ¿En qué ámbitos de su vida social golpea este rezago? En el de la educación, y en este caso también lo podemos ver en el campo del derecho. En el campo de la educación, y lo he mencionado previamente de manera pública, el hecho de que no existan profesores normalistas provenientes de los pueblos originarios implica que los docentes que se les asignan no pertenezcan a las mismas, aun cuando sean indígenas, entre comillas lo digo, no son hablantes de las lenguas de los infantes. Es decir, en Sonora es muy común la situación en la que docentes yoremes o mayos dan clases a niños ova o pimas. Sí. O bien, en un caso prototípico que igualmente ya lo he mencionado también, en reunión de trabajo ante la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora de la actual administración, al preguntárseme por qué el pueblo Jucapá no tiene profesores en su propia lengua. Es por este mismo motivo por el cual no han llegado abogados indígenas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se les ha formado. En el ejido Pozos de Arvizu, perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado, no ha habido jóvenes que hayan estudiado la carrera de educación o bien la carrera de educación normalista, de tal manera que se tiene que preparar a los jóvenes para enfrentar estos retos profesionales. No se puede asignar una plaza docente de acuerdo con el funcionamiento actual del sistema educativo. Vamos cerrando, Tonatiuh, porque se me acaba el tiempo, Tonatiuh. Te agradezco mucho, Tonatiuh Castro Silva, investigador y docente universitario. Queda clara tu exposición de esta comparación que se hace, que no es válida, de hacer la comparación entre Benito Juárez y el nuevo futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Seguimos conversando, si te parece, en otra ocasión, Tonatiuh. Ha sido un gusto acompañarles. Gracias. Buen día. Es investigador y docente universitario, experto en temas indígenas, Tonatiuh Castro Silva.